Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ya saben, su amiga, la que siempre les trae las últimas novedades del mundo de las series turcas, y hoy, no podía ser menos. Estoy que no quepo en mí de la emoción porque tengo mucho más que contarles sobre el bombazo del que ya les hablé del matrimonio secreto de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, el 24 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó. La noticia corrió como la pólvora y dejó a todos boquiabiertos. Y hoy vamos a profundizar en los detalles, en los rumores, en las teorías y por supuesto, en las emociones que esta noticia generó. Antes de seguir, ya saben, un pequeño recordatorio: suscríbanse al canal y activen la campanita. No quiero que se pierdan nada de lo que viene. Y les prometo, viene mucho. Bueno, volvamos a la historia de amor más comentada del momento. ¿Se imaginan la sorpresa? La pareja de ensueño, la que nos hacía vibrar en Erkencikus, la que nos regalaba miradas cómplices y química explosiva, se había casado. Y lo más increíble, en secreto. La boda, como ya les conté, fue una ceremonia íntima. Pero, ¿dónde se celebró? ¿Cómo lograron mantenerlo oculto? Las fuentes comenzaron a hablar, y la información nos llegó a cuentagotas. Se dice que la ceremonia tuvo lugar en una villa de ensueño en Italia, específicamente en la región de la Toscana. Imagínense la escena: colinas verdes, viñedos, el sol besando la piel. Un lugar mágico perfecto para una boda de cuento de hadas. La villa, según cuentan, era una joya escondida, un lugar alejado del bullicio, donde la pareja podía disfrutar de su día especial con total privacidad. La ceremonia fue sencilla, pero llena de emociones. Demet, con un vestido que se decía era un diseño exclusivo, irradiaba felicidad. Can, elegante como siempre, no podía apartar la mirada de su amada. Los invitados, familiares y amigos cercanos, testigos de un amor que traspasaba la pantalla. Pero, ¿cómo lograron mantenerlo en secreto? La respuesta, según las fuentes, fue una combinación de discreción, planificación y un equipo de seguridad impecable. La pareja, sabiendo la atención mediática que genera, tomó todas las precauciones necesarias. Se dice que contrataron a un equipo de seguridad muy discreto, que se encargó de controlar el acceso a la villa y de proteger la privacidad de los invitados. Además, se especula que los invitados recibieron instrucciones estrictas sobre no compartir fotos o vídeos en redes sociales. La boda fue un evento privado, una celebración del amor lejos de los flashes y los focos. Una decisión que, en mi opinión, demuestra que la pareja valora su intimidad y que quiere proteger su relación de las presiones externas. Después de la noticia, las redes sociales explotaron. Los fans emocionados comenzaron a buscar cualquier detalle, cualquier pista. Las fotos filtradas, aunque escasas, se convirtieron en un tesoro. Vimos a Demet y a Can tomados de la mano, sonriendo, abrazándose. Imágenes que confirmaban que su amor era real, que esa conexión que veíamos en la pantalla se había trasladado a la vida real. Los comentarios de felicitación inundaron las redes. Felicidades, pareja hermosa, que viva el amor, por fin juntos, eran algunos de los mensajes que se repetían. La alegría de los fans era evidente. Pero, como en toda historia, también hubo algunas voces discordantes. Algunos criticaron el secretismo, otros especularon sobre las razones de la boda secreta. Pero en general, la reacción fue positiva. La gente estaba feliz por la pareja. Después de la boda, la pareja comenzó a compartir algunos detalles de su vida cotidiana. Vimos fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos de complicidad. Nos demostraron que su amor era real, que estaban felices y que disfrutaban de su tiempo juntos. Can, por ejemplo, compartió fotos en las que se le veía cocinando, jugando con su perro, o simplemente disfrutando de un paseo por la playa. Demet, por su parte, publicó fotos de sus salidas con amigas, de sus sesiones de yoga, o de sus momentos de relax en casa. Estas publicaciones, lejos de generar controversia, fortalecieron el vínculo con sus fans. La gente se sentía más cerca de ellos, los veía como personas reales, con una vida normal, a pesar de la fama. Pero la historia de Can y Demet, como toda historia de amor, no fue un camino de rosas. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo eso afectó a la pareja en algunos momentos. Se especuló sobre crisis, sobre desacuerdos, sobre problemas en la relación. Pero al final, la pareja demostró que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Supieron sortear las dificultades, mantenerse unidos y proteger su relación.
La prensa, por supuesto, jugó un papel importante en esta historia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, trataron de obtener información, de obtener fotos, de obtener cualquier detalle que pudiera alimentar sus publicaciones. Los paparazzi, por su parte, se convirtieron en un problema constante. La pareja tuvo que lidiar con ellos en muchas ocasiones, tratando de mantener su privacidad y de evitar que sus fotos fueran publicadas sin su consentimiento. Pero a pesar de todas las dificultades, Can y Demet supieron mantenerse firmes. Supieron proteger su relación, supieron mantener su amor. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del espectáculo. Una historia que nos demuestra que es posible mantener la privacidad, cuidar el amor y ser feliz, incluso en medio de la fama. Su historia es una inspiración para todos. Nos enseñaron que los sueños se hacen realidad, que la magia existe y que el amor siempre triunfa. Nos recordaron que lo más importante es ser feliz, disfrutar de la vida y amar a la persona que tenemos al lado. Y por supuesto su historia nos demostró que a veces, las cosas más bonitas se hacen en secreto, lejos de los focos, con discreción y con mucho, mucho amor. Y eso, mis amores, es lo más importante de todo. Pero la historia no termina aquí, mi gente. Después del matrimonio, la pareja continuó sorprendiéndonos. Can Yaman y Demet Özdemir, con su discreción y su amor, nos regalaron momentos inolvidables. Vimos fotos de sus viajes juntos por el mundo, desde las paradisíacas playas de las Maldivas hasta las románticas calles de París. Nos demostraron que el amor puede ser una aventura constante, una exploración de nuevos lugares y culturas. También los vimos en eventos benéficos, apoyando causas importantes. Nos demostraron que el amor no solo es romántico, sino también solidario, que se preocupan por los demás y que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Y por supuesto los vimos en proyectos profesionales, trabajando juntos o por separado. Nos demostraron que el amor no es un obstáculo para el éxito, sino un motor que impulsa a seguir adelante y a alcanzar las metas. Can Yaman, por ejemplo, continuó cosechando éxitos en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas que lo catapultaron a la fama internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió demostrando su talento y versatilidad, participando en proyectos que le permitieron explorar diferentes facetas artísticas y personales. Y juntos, como pareja, nos regalaron momentos de complicidad y alegría que nos hicieron creer aún más en el amor verdadero. Su historia, mis queridos, es un recordatorio constante de que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria, un trabajo constante, un esfuerzo por mantenerse unidos y por superar los obstáculos que se presentan en el camino. Nos enseñaron que el amor requiere paciencia, comprensión, respeto y sobre todo, mucho, mucho amor. Nos recordaron que el amor es un regalo, una bendición, una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Y por supuesto su historia nos demostró que a veces, las cosas más bonitas se hacen en secreto, lejos de los focos, con discreción y con mucho, mucho amor. Y eso, mis amores, es lo más importante de todo. Así que, mi gente linda, hasta aquí mi análisis profundo de la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo y que, sobre todo, se hayan divertido. Sé que fue un poco extenso, pero es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir da para mucho. ¿Qué les pareció todo lo que les conté? ¿Qué opinan sobre la discreción de la pareja? ¿Creen que hicieron bien en mantener la boda en secreto? ¿Les gusta la vida que comparten? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo. Compartan sus opiniones, sus sentimientos, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, siempre estén atentos a las noticias, porque en el mundo de las series turcas, siempre hay algo nuevo que contar. Hasta la próxima.